mensaje en la Sí. cual o en el cual se menciona que estamos grabando la reunión. Entonces, de todos conocidos, esta grabación. Muy bien. Se me arruinó, pues, y no me puedo meter a él. Vamos a trabajar No lo puedo ya los últimos temas, al menos los vamos a dejar comenzados, los últimos temas de la materia, dado que tenemos todavía 4 sesiones, 2 de esta semana y 2 de la próxima, en la cual nos vamos a dedicar la otra semana a hacer cierto repaso, y en esta semana pues pretendemos revisar pues los últimos temas. Por lo tanto, vamos a tomar nota sobre ese punto. En ese sentido, vamos a chequear el programa para que vean ustedes cuáles son estos temas. El tema entonces que vamos a desarrollar es precisamente sobre la política social del Estado en El Salvador. Es el 9º tema. Y también vamos a trabajar sobre la política económica, fiscal y monetaria del Estado. Son temas muy afines, muy relacionados, tanto la política social y la política económica. Por lo tanto, haremos un abordaje en conjunto, dado que pues tiene la relación respectiva. Entonces el tema 9 y 10 podemos como unirlos y decir la política social y política económica, fiscal y monetaria del Estado salvadoreño. Este es el punto, estimados estudiantes, en el cual vamos a compartir esta política, tanto la política social como la política económica y monetaria del Estado. Entonces, tomando en cuenta pues el programa, hemos transitado por 10 grandes temas que contiene esta asignatura. Comenzamos con el surgimiento de la teoría sociológica, la economía como ciencia social, el capitalismo, su origen, ¿verdad?, su desarrollo, los sistemas históricos de organización económica, el análisis de estructura y coyuntura, los problemas económicos de toda sociedad organizada, los últimos temas que entraron al tercer cómputo, los derechos sociales y los derechos económicos. Entonces, tenemos ahí, ¿verdad?, pendiente la política social y la política económica. Vamos a compartir ciertos materiales con estos temas, tanto las diapositivas, también cierto documento que vamos a compartir, y por otro lado una guía de trabajo, la cual ustedes no van a entregar, simplemente la van a desarrollar en su cuaderno para afinar pues el cuarto cómputo. Asimismo, vamos a compartir un foro por cada asignatura en esta semana y parte de la otra. Entonces, por ahí estamos ya concluyendo estas asignaturas que se me fueron recomendadas y bajo mi responsabilidad. Por lo tanto, los exámenes, tal como lo hemos mencionado, comienzan el 13 de junio y terminan el 18. Nosotros tenemos compromiso en esa semana, el día lunes 13, para ciencias políticas, y el jueves 16 para sociedad y economía. Entonces ya nos damos por convocados para esas fechas para la realización de los exámenes. Muy bien, después de comentar pues el programa, vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a ver en el caso de la política social. Vamos a compartir entonces el documento, principalmente la diapositiva. Ahí tenemos la diapositiva.
la política social y política económica del Estado. Muy bien. Vamos a tomar nota que todo Estado tiene una política. Vamos a entender que la política en sí del Estado no es política partidaria, aunque sabemos que en los procesos democráticos, para llegar al poder del Estado, para hacer gobierno, se requiere acciones políticas desde los partidos políticos. O sea, los partidos políticos, como bien sabemos, son instituciones que sirven, que tienen la función de promover la democracia a través de sus representaciones o llamadas candidaturas para ostentar ciertos cargos en el Estado y hacer gobierno. Entonces hay un grupo de ciudadanos llamados electores o cuerpo electoral que definen a través del voto las preferencias de los candidatos para ostentar esos cargos en el gobierno. Entonces, hasta ahí tenemos una política partidaria, ¿verdad? Porque las democracias se activan a través de estos procesos de la participación de los partidos políticos, del sufragio, el voto, como decimos comúnmente, y todo eso es política, es una lucha política, es participación de los ciudadanos, participación de los partidos, en fin, para conseguir ciertos puestos en el gobierno. Pero ya estando en el gobierno, los candidatos que ganan una elección, entonces se convierten en funcionarios públicos, en funcionarios del Estado, y por lo tanto ya la política que se ejerce desde el Estado ya no es una política de partido, no es una política de partido político, sino que es en sí una política pública que traducidamente podemos verla como política social, política económica y otros tipos de políticas que están al interior del Estado, pero que ya toman ese carácter nacional, territorial, y por lo tanto la visión política partidaria no tiene que existir en la toma de decisiones desde el Estado, sino que son políticas públicas. De hecho, pues quiero comentarles que dentro de esa perspectiva, pues también estamos conscientes que los gobiernos ya constituidos en el Estado llevan un plan, llevan un proyecto, llevan, digamos, un conjunto de acciones que anteriormente fueron publicitadas, fueron dadas a conocer a una población para convencer a ese electorado y que votara por ese funcionario que ahora está pues ejerciendo un cargo. Entonces todos los partidos políticos, antes de llegar al poder, el ganador, todos presentan una oferta electoral, todos presentan un plan, un programa o proyecto. Entonces ese proyecto encierra lo que haría ese partido a través de ese candidato, ya ejerciendo, digamos, el gobierno. Entonces, de alguna forma, el gobierno pues recoge esas inspiraciones que se dieron en una campaña política y ya estando en el poder, pues lógicamente las activa. Pero no es en sí ya una política partidaria, sino que es una política pública. Por lo tanto, aclarándose ese nivel, pues vamos a entrar en esta discusión, que es la política social y que es la política económica del Estado. Entonces, en este contexto he manejado el tema desde la perspectiva de la introducción, ¿verdad? Hemos hablado en este momento de una introducción del tema. Bueno, pasamos ahora a definir lo que es una política social. Recordemos que es importante conocer el concepto
es importante comprenderlo para darnos cuenta en sí la naturaleza o el contenido de algo. Ayer en la clase exponía que, lógicamente, para comprender un concepto debo de colocar el opuesto para saber en qué consiste ese concepto. Entonces mi pregunta va orientada en cuanto a lo contrario de lo que es la política social. ¿Qué sería la antítesis de la política social? Dejo en ustedes la participación. ¿Qué sería la antítesis o el opuesto de la política social? ¿Alguien de ustedes que quiera opinar, por favor? Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Para mí lo contrario de la política social puede ser la política económica neoliberal o capitalista. La política económica neoliberal. Y capitalista de algunos países que tienen. Muy bien, correcto, José Luis. Muy bien su planteamiento. Ya vamos a comentar, José Luis, ese punto. ¿Alguien más de los compañeros o compañeras estudiantes? Estoy en clase ahorita. Es importante, en la medida de lo posible, que ustedes puedan señalar sus ideas, pueden plantear algunos argumentos, no teman equivocarse, no teman cualquier cosa en una exposición. Recordemos que el conocimiento así se va construyendo. Entonces, por ahí tenemos a José Luis, que ya nos dio un enfoque. Dice que lo contrario a la política social son aquellas políticas económicas de corte neoliberal. Entonces, regreso de nuevo con José Luis. ¿Qué podíamos pensar en ese contexto, José Luis, sobre esas políticas neoliberales? ¿Cuál es la naturaleza, las acciones que éstas tienen, a dónde están sus intereses? Ya que es lo opuesto a la política social, pues también estas políticas económicas neoliberales tienen sus propios intereses, ¿de acuerdo? Entonces me gustaría escucharle a usted qué indicadores se encuentran en esas políticas económicas neoliberales que niegan una política social. En primer lugar, para mí una política antisocial, ¿vea? Sería una política individualista que se presuma más los intereses económicos antes que los sociales. El otro punto puede ser de una política neoliberal y capitalista ya conocida como el consumismo. Ya usted lo exponía en las clases anteriores de que una persona a veces cuando ya el fin de semana ya tocando lo individual gasta más de lo que gana en la semana. Y también las empresas, las empresas de corte capitalista son aquellas que se tiran más a las ganancias de sus exportaciones, importaciones, siento yo. Correcto. Muy bien, José Luis, gracias por la participación. Bueno, hay muchos aspectos que encontramos en esa relación de la política social y lo opuesto a la política social. Por ahí ustedes pueden hacer ciertos argumentos, ciertos análisis, y también, como he señalado, los temas siempre requieren de un ejercicio práctico, de un ejemplo. Por lo tanto, pues no hay que perder de vista eso. Ustedes deben de pensar siempre con cada tema, ejemplificar. Muy bien, Kevin. Luego vamos a continuar con el análisis de José Luis sobre su planteo. Vamos a continuar con Kevin. Buenos días, Kevin. Buenos días, licenciado. No sé si me escucha. Correcto. Creería yo de que tal vez lo contrario de las políticas sociales podrían ser las políticas privatizadoras, si así se lo puede llamar, ¿verdad? Porque considero que en los gobiernos
si bien hay políticas o digamos que apoyan a proyectos sociales y todo lo que esto se ve inmerso, ¿verdad? También en cuanto a las privatizaciones, que también va de la mano con lo que dice el compañero José Luis, ¿verdad? De los sistemas capitalistas, porque prácticamente son solo acaparadores. Sí, tal vez pueden tener un porcentaje mínimo de componente social, pero no se equipara, digamos, a todo lo que estos gobiernos recogen para sí mismos del Estado. Entonces considero de que las políticas o en este caso lo que serían las privatizaciones golpea bastante fuerte lo que sería a la sociedad en general, ¿verdad? Porque no velan por los intereses de la sociedad, sino que por los mismos intereses de la empresa privada. Muy bien, gracias Kevin, correcto. Fíjense que si ustedes revisan las dos opiniones de José Luis y de Kevin, tienen una relación bien estrecha. José Luis dice, bueno, las políticas económicas que niegan la política social son políticas neoliberales. Y dice José Luis, son de carácter individualistas y por otro lado tienen un verticalismo también en los intereses. Kevin señala, siempre en la misma configuración de la pregunta, una respuesta que va ya en ciertos detalles, ya buscando algunas precisiones que activan esas políticas económicas neoliberales, y él señala perfectamente también, al igual que Luis, las políticas privatizadoras, que es el eje rector de las políticas neoliberales. Entonces, y también dice Kevin, bueno, pero las políticas económicas también de alguna manera son políticas sociales. En efecto, son políticas sociales porque toda política económica tiene un contenido social, pero ese contenido social está direccionado en favorecer intereses de pequeños grupos, en este caso empresarios, financieros, y por lo tanto tienen un envolvente social, pero no un envolvente social en el sentido estricto de la palabra, de que esas políticas tendrán una rotatividad para toda la sociedad. Entonces vean cómo esto, ¿verdad? El par de opiniones se está conjugando desde un aspecto conceptual general hasta caer pues en aspectos particulares. O sea, así se construye el conocimiento. Voy del todo a la parte y de la parte al todo. Entonces, y ahí podríamos sacar tantas otras cosas más, ¿verdad? Dentro de este par de opiniones de los compañeros estudiantes. Ahora, solo basta ver pues algunos indicadores de las respuestas y podemos ensanchar otros puntos de vista. Por lo tanto, vamos a decir que las políticas sociales son políticas emanadas del Estado para toda una sociedad, pero como ya bien lo decían los compañeros estudiantes, bueno, esto incide mucho la concepción que tenga un gobierno, porque cuando ustedes hablan de políticas neoliberales, políticas económicas, políticas privatizadoras, ¿quiénes lo impulsan? Lo impulsan los gobiernos que tienen una concepción de un nivel económico de este corte, es decir, de corte neoliberal, y por supuesto hay una defensa de intereses económicos que responden a las clases sociales productoras, ¿verdad? O que tienen medios de producción capitalistas, como bien lo señalan, y de esa manera pues implementan un modelo que responde también a un orden internacional. Entonces vean qué interesante comprender la economía, porque cuando se habla del consumismo también es parte de una política social.
O sea, lo social se traduce en el consumismo, o sea, una socialización del consumo. Es parte también de una economía neoliberal. ¿Por qué no le damos vuelta a la cosa y pensamos en la producción? No, muchas veces solamente pensamos en el consumo o más allá de las necesidades reales que tiene una sociedad, porque repito, toda sociedad consume toneladas de recursos y eso es muy normal. El problema, repito, es cuando caemos en un exceso de consumo llamado consumismo que está orientado con falsas necesidades o implementaciones que pone el mercado para hacernos creer que aquello lo necesitamos y que debemos de consumir. Muy bien, pasando después de estas reflexiones, nos conducimos de nuevo a definir lo que es la política social. La política social señala acá que es una disciplina científica de la ciencia política y una intervención política. Esta está dedicada a estudiar, generando teorías e intervenir públicamente a nivel estatal o comunitario, generando la práctica en las consecuencias materiales y morales del siempre desigual desarrollo de las sociedades modernas, industrializadas y urbanizadas. Bueno, aquí nos está tirando a una reflexión teórica de lo que es la política social. Dice que es una disciplina científica de la ciencia política. Estamos bien en ese punto, porque la política social, si bien es una acción del Estado, los gobiernos activan la política social, pero hay estudios conceptuales, categoriales, hay diferentes enfoques, diferentes teorías de la política social. Por lo tanto, ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué la política social es una disciplina de la ciencia? Y particularmente de la ciencia política. Bueno, porque realmente todos los estados, ya sea de manera correcta o de manera incorrecta, aplican una política social, y la política social es algo concreto, algo vivido por parte del Estado y de la sociedad. Entonces toda esa configuración que realizan los estados o los gobiernos con las sociedades, todas esas acciones de políticas concretas deben de ser conceptuadas, deben de ser categoriales, llevadas a un sistema de ciencia. Entonces hay una producción también teórica de las prácticas de los estados, de las prácticas de los gobiernos a lo largo pues del tiempo, y por lo tanto hay estudiosos que se dedican a la política social desde el ámbito científico. Entonces no hay ninguna contradicción en cuanto a decir que la política social es una disciplina de la ciencia o es una disciplina científica, en particular de la ciencia política, porque son sistemas conceptuales, categoriales, definiciones que son producidos por las prácticas de los gobiernos a lo largo del tiempo, y de ahí se van reconfigurando las políticas sociales. Por ejemplo, cuando ustedes mencionaban que lo contrario a una política social, auténticamente hablando, son las políticas económicas neoliberales, eso tiene una práctica. De hecho, tiene una práctica, tiene aspectos concretos a través de proyectos, planes o programas del gobierno, pero eso no es invención, eso tiene un sistema conceptual, categorial, promovido por los economistas, promovido por los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que establecen premisas del sistema y configuran modelos, configuran esquemas o llamados también paradigmas económicos que lo estructuran los estudiosos de la economía. Entonces ahí estamos hablando de una teoría neoliberal, estamos hablando de modelos neoliberales.
Y el modelo es en sí, modelo, es decir, es el ejemplo a seguir en cuanto pues a una trayectoria de las economías en el mundo. En ese sentido, entonces, la política social es una disciplina científica de la ciencia política y una intervención política. Y una intervención política, y ya tenemos el papel del Estado. Está dedicada a estudiar generando teorías, lo que ya dijimos, e intervenir públicamente a nivel estatal o comunitario, generando la práctica en las consecuencias materiales y morales del siempre desigual desarrollo de las sociedades modernas, industrializadas y urbanizadas. Aquí surge una situación bien importante. Y la política social, entonces, ¿cuál es la función? ¿A dónde tiene el trabajo la política social? ¿En qué tipo de sistema? Bueno, la política social tiene un trabajo, tiene una función en el mismo sistema capitalista, en el mismo sistema neoliberal, porque el sistema económico capitalista es un sistema con un desarrollo desigual, es decir, las sociedades no todas tienen el mismo nivel de desarrollo. En América Latina tenemos un subdesarrollo económico frente al desarrollo de Estados Unidos, Canadá y otros países del mundo. Entonces nos comparamos a ellos y estamos en una posición desventajosa en cuanto pues a la economía. Pero eso, como ya lo hemos explicado en clases anteriores, ese desigual desarrollo, ¿desde qué nivel lo va a observar el sistema capitalista? Lo va a observar desde una naturaleza normal. Es decir, la desigualdad económica en las sociedades es algo normal para el capitalismo. ¿Por qué? Porque la visión que tiene el capitalismo es una visión organicista, ya lo hemos dicho. Es una visión organicista. Es decir, las partes de un sistema no son iguales, pero todas funcionan, y la pretensión de esa función de todas las partes de un sistema es darle bienestar a dicho sistema. Entonces, si lo comparamos orgánicamente con el cuerpo humano, entonces tenemos ahí órganos, aparatos, tenemos arterias que tienen diferentes tamaños, diferentes funciones, pero todas le dan bienestar al cuerpo humano, cada uno haciendo lo suyo. Por lo tanto, el desarrollo de las sociedades en el mundo capitalista no es igual, sino que hay una desigualdad, pero eso provoca problemas sociales, problemas de pobreza, desempleo, en fin, otros aspectos como la vivienda, problemas climáticos, etc. Ante esa gama de problemas que el sistema provoca por la misma naturaleza desigual, entonces se repara ese problema. ¿Cómo se repara? A través de una política social. Y la política social en el sistema son políticas que nada más tienden a hacer ciertos ajustes a mejorar el modelo económico. Ustedes, con la intervención que hicieron, los dos tienen un punto en común, y es el modelo neoliberal. Entonces, el modelo neoliberal es un modelo que favorece, como bien lo dijeron, a la privatización, a sectores empresariales, pero toda esa ejecución de políticas económicas va provocando problemas sociales. Entonces viene el sistema y denota, identifica esos problemas y dicen, bueno, apliquemos una política social. Y esa política social viene a constituirse como un paliativo, ¿verdad? Como una forma de medio enderezar el modelo, medio repararlo para que el sistema funcione mejor. Por lo tanto, vamos a decir que
el modelo neoliberal tiene ciertas políticas sociales, pero no son auténticas políticas sociales que tendrán una solución profunda en los problemas de una sociedad. Son políticas sociales que están reparando los daños que provoca el mismo modelo económico. Esas políticas sociales se implementaron, por ejemplo, en los años 80, cuando se iniciaba el modelo neoliberal, y practicaron ciertas políticas los gobiernos que repararon de alguna forma algunas dificultades en la población, pero fueron manejadas estas políticas sociales de forma política, de régimen, y por lo tanto lo que provocaron ahí fue una tendencia populista de estos gobiernos en la historia. O sea, los gobiernos manejaron políticas sociales en el contenido populista. Eso lo tenemos con la administración de la democracia cristiana en los años 80, con, digamos, el presidente José Napoleón Duarte, que fue un gobierno populista, gobierno de las mayorías en aquel momento, pero no resolviendo los problemas estructurales, de tal forma que las políticas sociales se implementaron con arena, con la derecha en El Salvador. Esas políticas sociales que posiblemente fueron copiadas de otros países, porque una de las cosas que hay que denotar en la historia salvadoreña es que mucho se copia de otros países. Las experiencias económicas, las experiencias sociales, las experiencias jurídicas, siempre hay una cantidad de copias que se hacen y se ensamblan en el caso de la realidad nacional. No es negativo observar la experiencia de otros países, no es problema. El problema es copiar todo y ensamblarlo en una realidad que es muy distinta a la de otros países. Entonces eso provoca un fracaso en las políticas sociales. Por lo tanto, algunas políticas de la derecha, en su gobierno de 20 o más años, fueron políticas sociales que en otros países funcionaron porque fueron encaminadas de otra manera. Entonces, muchas políticas sociales con el nombre que vinieron a El Salvador o que se les puso en El Salvador, son políticas muy digamos, bien acertadas en el concepto, en la definición, pero ya en la ejecución tomaron otra dirección y por lo tanto eso se convierte en un fracaso. Entonces no es que la política en su esencia, socialmente hablando, sea mala, sino la dirección que se les dio. Eso provocó pues los graves vacíos. Por ejemplo, podemos decir que dentro de estas políticas sociales en la historia de nuestro país se implementaron con las mayorías, pero con el propósito de restarle terreno político a la izquierda. Entonces las políticas sociales las manejó, digamos, los gobiernos en nuestra historia, no por resolverle los problemas en esencia a la gente, sino que por restarle terreno político a la izquierda, porque la izquierda pues también apelaba por la lucha de los trabajadores, de los obreros, del campesino, de los grandes sectores de la sociedad. Entonces esa era la bandera social de la izquierda, y por lo tanto pues en ese contexto la derecha cruza esas políticas sociales para restar terreno político a la izquierda, y eso fue lo que vemos gobiernos pues de derecha muy populistas, ¿verdad? Y que se convierten pues en algunos salvadores, ¿verdad? De la población. Eso fue lo que pasó pues en la historia de nuestro país. No es que la política social sea en esencia mala, ¿verdad? Sino más bien la conducción que se le da con los fines pues políticos, partidarios que le puede dar digamos, un gobierno. Entonces, pero en el fondo las políticas sociales reparan los daños
que provoca el mismo sistema. Esto en economía se le llama política de ajuste estructural, o sea, ajustar el modelo a través de alguna reparación. Ustedes saben de que cualquier sistema, cuando ya está fallando, hay que repararlo, hay que ajustarlo. Si es el cuerpo humano, pues si hay algún problema físico o de otro tipo, pues se va al médico y el médico da la medicina para reparar el problema. También puede ser en una estructura, en una vivienda, en un vehículo. O sea, se necesita un ajuste, entonces hay que reparar, hay que establecer mejoras en el sistema, pero dentro del mismo sistema, no renunciando al sistema. Eso es lo que se da también pues en la versión de la economía. Los modelos económicos neoliberales se reparan, es decir, son habilitadas las políticas sociales y la gente, en la medida que esas políticas van resolviendo los problemas, porque eso va a depender de cada país, de cada sociedad, de cada gobierno, de cada actor económico o político, muchas veces estas políticas pueden pegar satisfactoriamente los problemas, ¿verdad?, superándolos, y la gente pues se siente conforme. Pero cuando son políticas sociales que medio reparan y luego la gente regresa al mismo nivel, entonces los problemas continúan en ese modelo. Y eso va a depender de la visión que tengan los gobiernos. Porque ustedes se preguntarán, bueno, entonces este modelo neoliberal o este modelo económico capitalista puede ser renunciable, podemos renunciar al capitalismo. La situación que, para ser muy sincero en esto, para renunciar a un sistema debe haber otro sistema superior al que está. Si no hay sistema mejor, no hay un sistema que sea comparado con alguna superioridad, entonces no vamos a ningún lado. En El Salvador se habló mucho de modelos alternativos, económicamente hablando, pero nunca pasaron del concepto, nunca pasaron de la definición, nunca pasaron de la teoría. Por lo tanto, pueden hablar de tantas cosas en una economía, pero si no existen bases, si no existe una comparación superior a lo que tenemos, entonces realmente no vamos para ningún lado, ¿verdad? En consecuencia, lo más que se puede hacer por un modelo, que es lo que tenemos, al menos desde una perspectiva así inicial, es mejorarlo, ¿verdad? Es mejorarlo, es corregirlo, es establecerlo con ciertas premisas. Si nos comparamos con el caso salvadoreño, el modelo económico clásico que tenemos desde la Constitución misma es un modelo liberal, no es neoliberal. Neoliberal es un modelo implementado en el país que contradice la visión económica que dicta la Constitución de la República. Entonces aquí estamos con un modelo neoliberal que entra en contradicción con el orden económico que establece la Constitución. Entonces, ¿qué sucede en ese contexto? Bueno, irnos a la Constitución y ver qué se señala de la economía y sobre esa base trabajar en una economía nacional. Pero recordemos una situación, ¿verdad? Que hay una imposición de este modelo a nivel mundial a través de los bancos, en este caso específico el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Esa es la realidad. Entonces, hablar de modelos alternativos, hablar de un nuevo sistema, hablar de una u otra cosa, eso es puro discurso, ¿verdad? Que en historia se ha manejado y nunca se llega a materializar porque no existen las bases para sustituir un modelo cuando es un modelo orgánico en todo el mundo, casi. Entonces, un país no puede convertirse en una isla económica y tener su propio modelo, difícilmente, ¿verdad? Porque el orden internacional pues, nos lleva a otro nivel de relaciones económicas. Inclusive los países capitalistas pues se han renovado y los países socialistas, Cuba, Rusia, el caso de China y otros,
pues se han abierto un poco, ¿verdad?, a la flexibilidad de las políticas económicas y tienen ciertos combinados, ¿verdad?, en sus economías de socialismo y capitalismo, Me dijeron que era práctico. ¿verdad?, porque esas realidades se dan. Tenemos pues experiencias porque la Unión Soviética se derrumbó. Ahora pues con este problema que está Rusia y Ucrania, con las medidas que ha tomado los Estados Unidos y el grupo de los países que forman la OTAN, la alianza, bueno, algunos millonarios de Rusia les han embargado pues sus bienes, los han congelado, y la noticia dice los oligarcas rusos. Entonces cuando se piensa en ese término, los oligarcas justamente son una expresión, ¿verdad?, anidada en el capitalismo, pero encontramos en esa expresión en los medios periodísticos de decir, ¿verdad?, el oligarca ruso, ¿verdad?, se le congeló un yate por tantos millones de dólares. Y si no fuera oligarca, entonces ¿qué sería? Siendo un multimillonario en un país de corte socialista. Entonces vean que la práctica es una cosa y la teoría es otra. La teoría marxista dice esto y la práctica señala otros elementos. Entonces, ¿quién está en crisis? ¿Si es la teoría marxista o son los marxistas que ejercen el poder? Diríamos que son los marxistas que contrariamente hacen las cosas diferentes a lo que señala la teoría. Entonces, en este contexto vamos a entender que las políticas sociales en su esencia son buenas, porque ningún sistema es perfecto. No hay perfección absoluta en los sistemas. Sí hay una perfección frente a otro sistema, ¿verdad?, si hacemos comparación. O sea, lo perfecto en este caso es perfecto en comparación a otro sistema. Si ponemos el caso del sistema capitalista frente al sistema feudal, ¿quién es más perfecto? ¿El sistema feudal o el sistema capitalista? Lógicamente, la perfección la tiene más el sistema capitalista que el feudal, porque al menos en el sistema feudal y el esclavista existía una cautividad de la libertad. La persona no era libre. En el capitalismo es libre, pero libre en otro sentido. Entonces hay una superación de esa cautividad de la libertad en estos sistemas pretéritos en el sistema capitalista. Entonces el sistema capitalista es más perfecto que el sistema feudal. Y así vamos a encontrar pues los niveles de perfección es un relativismo en comparación a otro modelo. Una persona es mejor que otra ¿en relación a qué? En relación a sus atributos, a sus características, a sus virtudes, a sus cualidades. Entonces podemos decir, esta persona es mejor que esta otra. Es más perfectible porque tiene estas cualidades, tiene estas virtudes. Entonces la perfección se maneja ahí. Así entonces vamos a tomar nota que todos los modelos pues deben de ejecutar políticas sociales por los problemas que van dejando en su aplicación. Muy bien, pasemos a otro punto. La política social como actividad. Como actividad política, la política social es una modalidad de la política general, de la acción de gobierno, de las propuestas programáticas de los partidos políticos y de la actividad de los denominados agentes sociales, sindicatos y patronal, mediante un sistema político público, Estado social y de derecho, o formas comunitarias de autoorganización. Aquí tenemos otro enfoque. El anterior era un enfoque ¿de qué tipo? Un enfoque conceptual, un enfoque científico.
¿ya? Entonces, enfocar es fijarse en algo. Cuando a ustedes se le dice enfoque esto, es que se tiene que fijar. Como dicen en ese mundo cotidiano, tiene que poner el foco, ¿verdad? ¿Dónde va a alumbrar? Entonces, aquí, anteriormente, hicimos un enfoque desde la percepción científica. Ahora, en el siguiente, estamos haciendo un enfoque como actividad de la política social. Entonces, la política social como actividad es de corte política, y de esa manera la política social es una modalidad de la política general, de la acción del gobierno, de las propuestas programáticas de los partidos políticos. Quiere decir que los gobiernos ya llevan un plan, llevan un proyecto. Al menos eso se piensa. Al menos eso se piensa. Y creo que ningún gobierno ya establecido, ningún candidato en particular, tiene ya un plan bien estructurado. Porque los planes en sí no pueden encerrar lo que va a desarrollarse en tantos años de una manera tan rigurosa. No es posible, ¿verdad? Configurar un plan que señale qué haré en el año 1, en el año 2, 3, 4, 5 o más años, sino que el plan de gobierno es un perfil. Es un perfil. Perfil quiere decir, en este caso, la presentación en pequeño de lo que se puede hacer. Y ustedes se preguntarán, ¿y entonces cómo se va construyendo este plan? Bueno, el perfil señala grandes líneas de un plan de gobierno. Las grandes líneas, ya sea en economía, en lo social, en lo cultural, en lo educativo, en lo laboral, etcétera. Grandes líneas de presentación, ¿verdad? Esquemática. Pero ese plan se va rellenando. Se va rellenando ese plan. ¿Con qué se rellena? Se va rellenando con los proyectos o con los programas. O podemos empezar primero en el programa y después en el plan, en el proyecto. De esta manera se va construyendo un plan que se va ejecutando. ¿Por qué? Porque no podemos tener una visión completa de lo que se va a hacer, porque la realidad va caminando también a la par de un plan. Y el plan camina a la par de la realidad. Significa que muchas ideas pueden plantearse en un perfil, pero en el camino pueden variar esas ideas, pueden cambiar, o pueden fortalecerse o pueden dejarse, ¿verdad?, a un lado. Digamos, si pensamos en el gobierno actual, el día de mañana pues tiene 3 años ya el gobierno. Entonces, el plan del gobierno puede haber sufrido transformaciones en esos 3 años. ¿Por qué? Porque la realidad le puede haber dictado al gobierno grandes cambios. Por ejemplo, el caso de la pandemia. ¿Verdad? Un plan puede ser, digamos, replanteado a partir de variables que van pasando en una realidad. Imagínense que hay gobiernos que se enfrentan a desastres naturales, terremotos, inundaciones, pero tienen un plan constituido, pero ese plan puede transformarse, puede variar, en la medida de la realidad le va dando ciertas exigencias a un plan. No es que todo se va a dar. Posiblemente en algún momento sí, ¿verdad? Todo lo que se plantea en un plan se ejecuta, pero eso no es tan mecánico, sino más bien la realidad va cambiando ciertas direcciones de un plan, que definitivamente el plan o sea, no podemos meter la realidad en un plan, sino que el plan se mete en la realidad. Y de ahí es donde va cambiando muchas cosas.
muchas cosas pues fortalecidas, otras cosas que no salen como se piensan, porque la realidad está diciendo otro nivel de análisis. En consecuencia, repito, todo gobierno lleva un perfil. No lo lleva todo, porque recordemos que un gobierno se establece, lleva un perfil y el plan camina a través de proyectos, programas, en fin, aspectos ya bien concretos sobre qué es lo que va a ir haciendo un gobierno a través de las instituciones del Estado. Pero en resumidas cuentas, estamos diciendo que un gobierno recoge un programa inspirado en el partido político que lo llevó al poder. Y eso es válido, claro que sí, porque cada partido tiene una concepción de una realidad. La tuvo Arena, por ejemplo. Arena tuvo una concepción de la realidad social y económica, y para los partidos de derecha, pues el modelo neoliberal iba a resolver los problemas, ¿verdad?, de la economía, iba a empujar al país en desarrollo, etcétera, etcétera. Pero eso es por una concepción que tienen ellos de la realidad económica y del mundo. Entonces cada partido de alguna forma tiene una percepción, tiene un plan, ¿verdad? Y ese plan, al ganar el partido, pues el gobierno lo ejecuta. Pero, repito, ya ahí no toma un carácter partidario ese plan. La esencialidad, por supuesto, es política partidaria, es una visión de partido desde un gobierno, pero ya no es en términos estrictos así, sino más bien es una política social nacional, una política social pública, ¿verdad?, que se traduce ya en acciones. Y la otra cuestión es que hay también en esa política social una relación muy estrecha con los agentes sociales. Y los agentes sociales, ¿quiénes son? Estamos hablando de los sindicatos, estamos hablando de la patronal, estamos hablando de todos aquellos actores que están inmersos en la producción de un país, en la vida de un país. Y eso, estos agentes sociales tienen sus necesidades, tienen sus intereses y deben de hablar con el gobierno, deben de dialogar con el gobierno. O sea, lo más lógico en una realidad nacional es que el gobierno tenga apertura con todos los sectores sociales, con todos los agentes sociales, y que recoja de todos estos agentes sociales sus pretensiones, sus intereses, y que a través de ese diagnóstico de los agentes sociales se establezcan políticas que respondan dentro de una racionalidad objetiva esas pretensiones que tienen los agentes. O sea, que aquí lo que quiero decir es que no todo lo que los agentes sociales quisieran que se ejecutara será posible. Imagínense que los trabajadores dijeran: queremos $900 de salario mínimo. Realmente que están fuera de un contexto, posiblemente por cuestiones de producción, por cuestiones de la economía, etcétera. Hay tantas variables ahí. Pero sí es posible un aumento en el salario mínimo desde otra perspectiva, ¿verdad? Pero la costumbre muchas veces es poner un techo en estas pretensiones, decir vamos a pedir 900 y que nos den 400, que nos den 365. Pero siempre se pide un poco más para llegar a un nivel de aceptación, pero eso no es lo más viable. Lo que sí indico en este sentido es que los gobiernos deben ser gobiernos abiertos. Desde una perspectiva analítica, los sistemas, repito, deben de ser abiertos, tienen entrada y tienen salida. Si el sistema se tapa, entonces hay problemas de oxigenación. Hay problemas. Tapamos nuestra nariz, ¿qué problema nos va a ocasionar? Bueno, rápidamente la estamos habilitando porque nos estamos asfixiando. Así también son los sistemas.
Si un sistema se cierra, entonces va a colapsar. Los gobiernos, indistintamente quienes fuesen, deben de ser gobiernos abiertos. ¿Con quiénes? Con los agentes sociales. Hablar de qué quieren los agentes sociales, cuáles son sus problemas, cuáles son sus pretensiones. ¿Es posible conceder esta petición de este agente social? ¿Contamos con la realidad económica para resolver estos problemas o no los tenemos? Esa es la situación, y ser muy objetivos también con los agentes sociales, y los agentes sociales también ser objetivos con el gobierno. Es decir, no se va a estar pidiendo algo cuando realmente no existe la capacidad gubernamental. Y el gobierno, por su lado, debe ser objetivo, ¿verdad?, en pensar si puede resolverles esa necesidad a este agente social, si está dentro de esa racionalidad para resolver esos problemas. Como se dice en ese vocablo popular, hablando, ¿verdad?, se entienden las cosas. Todo es de hablar. Y, por supuesto, de dialogar, de buscar consensos, acuerdos. El Estado, desde la teoría política, así nació. Recordemos a Tomás Hobbes. Recordemos, en este caso, a Juan Jacobo Rousseau. La sociedad, por último, se pone de acuerdo y establecen el origen del Estado. Crean el Estado. Entonces, ¿cómo puede ser funcional una política social como actividad? Formando parte de ella. Es decir, no verse excluido en esa política social. Y no verse excluido significa, en este caso, ser partícipe de esa política social y no pensando también en una forma absoluta de beneficios. Hay beneficios que pueden ser directos en una política social y hay beneficios que pueden ser indirectos. O sea, no necesariamente, ¿verdad? En el caso de, pensemos en este caso de la canasta alimentaria o de la ayuda alimentaria que dio el gobierno. Más de algunos quizás no le llegó, ¿verdad?, digamos, el beneficio de una canasta alimentaria, y posiblemente no la necesitaba, pero la recibió otro que sí la necesitaba. Entonces, de una manera indirecta, hay un beneficio. ¿De qué forma? En la forma en que, como sociedad, no podemos vernos fracturados en ese tejido social. Todos formamos una comunidad. Entonces, el beneficio del otro, de alguna manera, también me beneficia a mí, aunque materialmente no lo observe. Eso implica, ¿verdad?, que siempre hay efectos, tanto positivos como negativos. En el caso de Rusia y Ucrania, por ejemplo, esa guerra nos está perjudicando de manera indirecta. En el caso, pues, del alza del petróleo, el alza de los alimentos, de la harina, el pan, porque Ucrania, pues, es una productora bastante fuerte, ¿verdad?, en trigo. Hace unos años se atravesó un carguero en ese canal de Suez, si no me equivoco. Pasó varias semanas ahí, atravesado. Eso perjudicó a las economías del mundo. Y estaba allá por el lado de Egipto el problema. Entonces nos puede beneficiar o nos puede perjudicar los comportamientos de los agentes sociales, de los gobiernos. Pero ¿qué se busca de entrada en esto? Que el Estado tenga carácter social.
un Estado social y de derecho. Lamentablemente, hemos experimentado un Estado económico, dicho así en la práctica, aunque en la Constitución no es Estado económico, es un Estado de derecho. ¿Que incluye lo económico? Sí. ¿Que incluye lo social? Sí. Pero en la práctica de los gobiernos hemos tenido Estado económico y no Estado social. De ahí ustedes van a revisar graves problemas que arrastramos en la historia. Problemas que en su momento los estudiamos de acuerdo al programa de estudio llamadas las estructuras sociales. Entonces hay problemas que los calificamos como problemas estructurales. ¿Por qué son estructurales? Porque son problemas profundos que tiene el país. Problemas que han echado raíz, mucha raíz, en esa estructura, y que arrancar un problema de esos no es de la noche a la mañana. Entonces esos problemas se vienen arrastrando. ¿Por qué se arrastran estos problemas estructurales? Por un lado, falta de voluntad de los gobiernos en nuestra historia. Y por otro lado, intereses económicos. También vamos a sumar a eso falsos diagnósticos de la realidad nacional. O sea, hacer un diagnóstico objetivo implica dónde estamos. Bueno, ¿cuál es la realidad que estoy viviendo? Ese es un punto, porque cada quien tiene una realidad. O sea, la realidad no es en sí una realidad igualitaria para todos, no. Cada quien tiene su realidad de acuerdo a esa percepción y de acuerdo a esa actividad de vida que tiene. Mi realidad es distinta a la realidad del otro. Entonces, cuando hacemos diagnósticos falsos de la realidad, no vamos a ningún lado. Por un lado, debemos reconocer cuáles son las debilidades que tiene una economía, cuáles son las fortalezas que tiene una economía. Pero si hacemos números y le mentimos al orden internacional, a la realidad nacional, que estamos en este nivel y realmente no es eso, entonces estamos parados en un diagnóstico que no nos va a ayudar. Es como pensar cuando ustedes sean abogados, defensores, cuando ustedes pues tengan se muestren parte, como se dice en el derecho, en un proceso. Si el cliente, que llamémosle así, ¿verdad?, en términos prácticos, no le dice la verdad a usted cuál es el problema, en función de eso lo va a ir a defender. Y si no le dijo la verdad a usted como abogado, esa persona lo va a ir a defender con la mentira que le dio. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Se le va a caer el caso, definitivamente. ¿Cómo va a demostrar entonces lo contrario? Si sobre una realidad que no es totalmente cierta, usted va a hacer una defensa. Entonces, así sucede con los diagnósticos de la realidad nacional. Muchas veces los gobiernos hacen tablas gráficas, presentan números, pero el número en sí tiene un valor, de hecho, pero ese valor, como bien se señala, es cuantitativo, pero debemos de ver lo cualitativo también de ese número. Lo cualitativo, que es lo sostenible. O sea, lo cuantitativo y lo cualitativo deben ir a la par. Eso implica que los diagnósticos deben de ser cuantitativos. Es decir, que recojan ambos aspectos y reconozcamos dónde estamos y a dónde queremos llegar. Pero si no sabemos dónde estamos, mucho menos vamos a saber a dónde llegar. Ese es el problema
¿verdad?, de estas dificultades estructurales que tenemos en el país. Hay problemas que se arrastran, repito, no tienen quizás algunos 50 años o más años, que se arrastran problemas estructurales. Eso implica que hay que meterle la política social, pero una política social gradual, sostenible. Y como mencionaba, las políticas que se han implementado en la historia nacional han sido políticas populistas, que solo han servido para captar el voto. Ese es el problema. Entonces la gente recibe cierta ayuda, pero regresa al mismo problema. Ahí no estamos con una auténtica política social. La política social entonces auténtica es donde tengo sentido de pertenencia, sea beneficiario directo o indirecto. Y si la persona se ve reflejada en esa política social, entonces la persona tiene sentido de pertenencia, pero si no se ve ahí, en esa política social, entonces definitivamente no va a echarle la mano al gobierno. Ese es el problema. Y definitivamente los estados deben ser estados sociales de derecho. ¿Por qué? Porque el Estado se debe a la persona, no se debe a los sectores económicos, no se debe a las clases sociales, no se deben a las élites económicas, se debe a la persona y la persona es social. Entonces, el Estado debe ser un Estado social de derecho. Además, los teóricos en un futuro, ¿verdad?, ya plantean el Estado de justicia, no tanto el Estado social, sino que el Estado de justicia es una superación inclusive del Estado social. Esos son los puntos que podríamos observar sobre este tipo de política social como actividad, ¿verdad? La política tiene nombre y apellido. O sea, política social como actividad recibe nombre y apellido, es decir, ¿qué programa está ejecutando el Ministerio de Educación? ¿Qué programa está ejecutando el Ministerio de Salud Pública? ¿El Ministerio de Trabajo? ¿Cuáles son los programas en concreto? Entonces, esa es la política social como actividad, donde se convocan los sectores que participen. Y por eso señalaba en la clase de la otra asignatura la resignificación de los conceptos. La resignificación de los conceptos. Es importante eso. ¿Cómo lo hacía la democracia cristiana en los 80? La política local. Un gobierno X, Y, Z no puede arrastrar ese mismo concepto, sino que debe de resignificarlo, es decir, debe de buscarle un contenido diferente a partir de una realidad que está basada en el presente y que está basada en un diagnóstico propio de un gobierno. La problemática histórica también nacional es las rupturas de un gobierno frente a otro y otro y otro y otro. O sea, el país ha desfilado por una gran cantidad de gobiernos, por una gran cantidad de partidos políticos que han llegado al poder a través del gobierno, pero cada gobierno hace lo suyo. Eso implica esas rupturas, ¿verdad? Como son planes de partido, no son plan de gobierno, entonces es un problema para un plan de país, para un plan nacional. Entonces, lo lógico es que un plan no sea tanto de partido, ni de gobierno en particular, sino un plan de país que lo puede abanderar un gobierno, por supuesto, con los compromisos que puede asumir esos agentes sociales. O sea, ¿qué rumbo se le puede dar a un país? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno o de los agentes sociales o de toda la sociedad? Es definitivamente de todos, porque el gobierno en sí es un actor
démosle ese nombre de esa manera, es un actor que tiene un tiempo determinado, pero un plan debe tener una sostenibilidad hacia dónde se quiere llegar. Eso, pues, de alguna manera lo tenemos presente en algunas proyecciones de infraestructura de los gobiernos. Hay gobiernos que no terminan una infraestructura del país y la continúa el otro. Así debe de pensar también en un plan ya macro de desarrollo. Pero es pensar qué país queremos. Es pensar hacia dónde queremos llegar. ¿Lo va a resolver la comunidad internacional? ¿O vamos a estar esperanzados que el Banco Mundial o el Fondo Monetario nos esté tirando siempre el dinero? No, hay procesos internos de preparación, de configuración, de trabajo. No es el vecino que nos va a resolver el problema en casa. Somos nosotros que tenemos que resolver los problemas de casa. Entonces, muchas veces en la política partidaria, en la historia nacional, se habló de autodeterminación de los pueblos. Es un término importante, pero la autodeterminación no significa tampoco aislarse. Hay que tener relaciones económicas con ese entorno internacional, pero relaciones económicas de respeto. Pero en la medida ese respeto crece es porque vamos a tener solvencia económica. Si no, vamos a ser obedientes en todas las políticas macro internacionales porque no tenemos solvencia. Es como pensar en alguien pues que prestamos dinero, nos paga como puede y después llega a querernos prestar otra vez. Le pegamos una regañada, como decimos ahí en ese vocabulario común, y siempre le seguimos prestando, pero aguanta la regañada porque no tiene solvencia. Así son varias economías, ¿verdad? Hay, digamos, llamados de atención. Después de llamado de atención, ahí va, digamos, ya la ayuda. Y una ayuda gradual, no es que todos se lo van de una a la vez a una economía, van midiendo a ver si se va viendo algunos cambios. Entonces, cuando se habla de millones y millones de dólares en una economía, no es que todo va de una a la vez, sino que se van calculando avances para ver si se están aplicando las recomendaciones que se están dando. En consecuencia, un Estado social implica importancia en la persona, en todos esos derechos que ella tiene, y en consecuencia, repito, también debe de existir sostenibilidad. La autodeterminación, como lo señalaba, no es hacer lo que nosotros queremos en una economía. La autodeterminación es sentarse, esos agentes sociales, el gobierno, todos los actores, sincerarse también, es decir, no estar manipulando intereses, sentarse y buscarle rumbo a un país desde una perspectiva objetiva, es decir, ¿dónde estamos? Esta es nuestra realidad. Hay economías muy aparentes. Es como decir, bueno, esta persona anda bien presentable y este no anda bien presentable. Pero ¿quién me asegura que el que anda presentable anda dinero y el que no anda presentable sí anda dinero en sus bolsillos? Entonces las apariencias engañan. Hay economías aparentemente pues desarrolladas, pero son economías burbuja, que media vez se les da un pinchazo, se revientan. Muchas veces así es el comportamiento de la sociedad.
Hay sociedades que viven de apariencias, ¿verdad? Pero no tienen concretamente un reconocimiento de su realidad. Esta es la realidad que tenemos. Con esto se cuenta. Este es nuestro fondo, este es nuestro presupuesto. No aparentemos. Seamos realistas. Y ese realismo nos permite caminar. Porque si no, es un autoengaño de las sociedades. La autodeterminación significa entonces que los pueblos, juntamente con los actores sociales, gobierno, fuerzas políticas, deben de sincerarse, llegar a tomar acuerdos y sobre todo, transparentar las acciones. Transparentarlas. Ética pública, ética privada, ética en el trabajo, ética en la economía, ética también en el estudio, es decir, somos estudiantes. Bueno, hay que demostrar lo que sí realmente somos estudiantes. Todo eso implica una resignificación de las cosas. Porque en última instancia, los beneficios son colectivos. Y una sociedad que arrastra problemas también es una sociedad que no puede desarrollar. Se puede hablar de muchas cosas, pero si no hay cambios estructurales, no avanzamos. Quiere decir, por lo tanto, que la política social es importante, pero debe ser una política social, repito, que de alguna manera tenga una cobertura equilibrada en la sociedad. Cuando hay excesiva política social, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando hay una excesiva política social? ¿Alguien de ustedes puede opinar, por favor? ¿Qué significa cuando hay una excesiva política social de un Estado? ¿Qué indicador nos está dando? Yo siento que cuando hay una excesiva política social puede ser un derrochamiento del dinero, porque ya se han dado casos en el gobiernos anteriores que por ejemplo una cartera de Estado tenía un dinero y le hacía falta a la otra, entonces la que tenía menos dinero se la pasaba a la otra que tenía más, o al contrario. Eso yo lo que entiendo. Sí. Bien, José Luis. Otro punto de vista que acompaña el de José Luis o difiera, no sé, ahí depende de ustedes. ¿Están de acuerdo con José Luis o pueden decir, bueno, estos otros aspectos también hay de considerarlos, tomar en cuenta esto? Hemos señalado, jóvenes, que el capitalismo es un capitalismo sistémico en la cual genera graves problemas de desigualdad, ¿ya? Sociedades desarrolladas y subdesarrolladas. Eso para el capitalismo es normal porque el sistema es visto como un ser orgánico. Entonces, algún día llegarán las sociedades a desarrollarse al igual que las anteriores. Pero cuando un país tiene excesiva política social, ¿qué nos estará diciendo eso? ¿Será un Estado social de derecho? ¿O será un Estado, como dijo José Luis, que está gastando mucho en la política social? ¿O debe de tener contrapeso la política social? Son preguntas. ¿Debe tener contrapeso la política? ¿Cuál es el contrapeso de la política social? Cuando digo contrapeso me refiero a equilibrio. La política social sirve para sacar del atolladero a un grupo de personas que están en condición vulnerable, en parte.
Si la política social es rotativa, bueno, ¿dónde está el problema que tiene esta comunidad? Tiene este problema, bueno, apliquemos la política social de inmediato. Aquí no es de pensar en conceptos, aquí es de ejecutar. Es como pedir, como que alguien, ¿verdad?, llegue a un lugar y pida comida. Y le dice a la persona, bueno, voy a pedirle a Dios que te ayude. No, ahí la oración no cuenta, ahí lo que cuenta es la acción. Vaya, aquí tenés este plato de comida, te estoy resolviendo una dificultad inmediata. Esa es la acción. Ahí no es de pedirle a Dios, es de accionar. Lo mismo sucede con la política social. Aquí está este sector vulnerable, entonces apliquemos la política social de inmediato. Pero cuando existe tanto hueco en una economía de vulnerabilidad, es un problema grave del modelo. Entonces, ¿a dónde hay que apuntar? ¿En los huecos o en el modelo? Definitivamente hay que corregir el modelo porque es el que está provocando las dificultades en los estratos sociales de ese país. Hay que corregir inmediatamente el modelo, porque la política social es importante, ¿de acuerdo? Pero la política social debe ser como un salvavidas para un modelo, porque los modelos no son perfectos, repito, hay que irlos evaluando, hay que irlos corrigiendo, pero cuando hay, digamos, una excesiva política social, la gente también puede caer en un error. Y es que quiere que todo le resuelva el gobierno. Ese es otro problema serio. O sea, estamos viendo al gobierno como que es el papá, que debe de resolver el problema de todo tipo en la sociedad. No existe el paternalismo en este caso. No es correcto pensar al Estado o pensar al gobierno como el padre, ¿verdad?, que va a resolver todos los problemas. No, la sociedad también debe de hacer lo suyo. Debe de trabajar, debe de incorporarse en los procesos productivos. Ese es el punto. Entonces las políticas sociales pueden tomar un rumbo equivocado en un modelo así, que es lo que hemos experimentado en el país, que es el camino del populismo. O sea, no mejoremos la condición de esta gente en la historia, sino que apliquemos esta política, porque si lo mantenemos así, entonces tendremos siempre el voto en cada proceso electoral. Esa es la historia de muchos países en América Latina. La gente no supera sus problemas, pero sí son asistidos por el gobierno en momentos de coyuntura y después los dejan abandonados. Entonces el excesivo aplicación de esta política llamada así es que puede tomar un rumbo populista. Repito, debe ser de contrapeso, o sea, hay que ayudar, hay que potenciar los grupos vulnerables, hay que asistirlos, hay que sacarlos de esa condición de inmediato, pero también hay que dar las herramientas para que ese grupo sea fortalecido y pueda autogestionar su propio desarrollo, y que esa política social se mueva a otro sector o esté en espera ante cualquier eventualidad. Pero no sé cuánto me sale. Por ejemplo, en un desastre natural, en un desastre pandémico como que tuvimos. Allí no es de esperar, ¿verdad?, es de ejecutar. ¿Por qué? Porque existe una necesidad inmediata y puede ser colectiva, no hay problema. Pero el Estado o los gobiernos tienen una reserva. Pero como dice José Luis, ¿qué pasa si todo lo gastamos?
¿Qué pasa si todo lo estamos gastando? Entonces nos quedamos sin nada y en una emergencia no tenemos un colchón, como decimos, económico para responder a una eventual necesidad. Entonces las economías deben de tener esa cautela, los estados, los gobiernos, esa cautela siempre de reserva, de un superávit para cualquier crisis. Puede ser de carácter natural, puede ser una crisis económica. Por ejemplo, los estados deben de responder a las crisis económicas, los gobiernos locales. ¿Quién dice que los gobiernos locales solamente deben de encargarse de recaudar impuestos? Se llama también desarrollo local, desarrollo económico, desarrollo en la vivienda, desarrollo en el trabajo. Para cada gobierno local, no solamente es la alcaldía como 4 paredes. No es eso, definitivamente. Es desarrollo, óigase bien, desarrollo local. Y eso implica todos los ámbitos del desarrollo de un municipio. No es una reducción de carácter administrativo. Entonces lo lógico es que cada municipio tenga su propio desarrollo en economía, en el trabajo, etcétera, y aplique las políticas sociales desde un gobierno local. Por ejemplo, ustedes van a observar a veces niños limpiando parabrisas. Bueno, ¿y estos niños? ¿Quién se encarga de ellos? ¿Dónde están los padres de estos niños? ¿Por qué andan haciendo esto? ¿Por qué tienen un comportamiento ya de adulto? Entonces hay que ver con el municipio, con el gobierno local, con las políticas del Estado, etcétera. Entonces, como ven, es importante tomar en cuenta que la política social debe tener una rotatividad, pero debe ser un salvavidas, no debe ser la generalidad, porque entonces hay un problema de concepción de la política social. Todo lo voy a querer por parte del Estado. Si bien el Estado es responsable de la persona, pero la persona también es responsable de un desarrollo personal y de un esfuerzo en una sociedad. Veamos la aplicación. ¿Cómo se esencia la política social? Se concreta en un sistema público de protección de dichos derechos sociales a nivel general, asistencia sanitaria, educación formal y protección sociolaboral, y a nivel específico servicios sociales, actualmente bajo el modelo de estado de bienestar, diversos en sus realizaciones nacionales en función de varias dialécticas público-privado, ideológico-técnico, centralizado o descentralizado. Entonces la política social puede tener ámbitos diferentes de aplicación. Por un lado, cuando decimos Estado social es porque tendrá un sistema público de protección de dichos derechos sociales a nivel general. Y hablamos de los derechos sociales, el derecho de la familia, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Entonces el Estado promueve un sistema general de asistencia en estos ámbitos de los derechos sociales y también de aspectos específicos, servicios sociales, eventualidades que puede tener un país, una sociedad. También esta aplicación puede tener diferentes realizaciones nacionales en función de varias dialécticas, es decir, en función de grupos opuestos muchas veces entre lo público y lo privado. Bueno, lo público es el único responsable en la aplicación de las políticas sociales. No, también lo tiene el privado como un soporte de la economía y un soporte del Estado. Entonces lo público-privado pueden hacer un consorcio, pueden haber acuerdos entre lo público y lo privado. ¿Y por qué puede haber diferencia entre lo público y lo privado en una sociedad? Es una dialéctica. ¿Por qué es dialéctica? Porque lo público tiene una concepción
de la economía, una concepción de la sociedad, y lo privado tiene su propia dialéctica también, su propio punto de vista del mercado, de la economía. ¿Qué persigue el privado? Persigue, lógicamente, capital, ganancia, persigue acumulación de dinero. Pero ¿quién se lo da? ¿Quién es el que compra? Es la población. Entonces la población, siendo una consumidora, debe de tener también cierto grado de estima por parte del sector privado, y este sector privado debe de contribuir al sector público. ¿Y de qué manera puede hacerlo? En términos inmediatos, bueno, pagando los impuestos. Pagando los impuestos. Imagínense, recientemente había un aviso me parece que en la institución de la Fiscalía, no sé de qué ministro, no recuerdo, pero de empresas que no habían girado, en este caso, las cuotas de las AFP, que más cuestiones del seguro social, etcétera, etcétera. Era un buen número de empresas que tienen ese, digamos, esa irresponsabilidad. Y eso es contribuir en esa función dialéctica. No, lo privado debe de cumplir, lo público debe de cumplir. Nos lleva entonces a una relación de principio, o sea, una relación de respeto, pero por supuesto hay sociedades donde lo público y lo privado tienen una buena relación, tienen una armonía, cada uno pues en su campo, pero los dos son polos de desarrollo. El público... Licenciado. Sí. Disculpe, dice una compañera si la puede aceptar en la reunión. Bueno, permítame. Iris Mariel se llama. Gracias. Sí. Gracias a usted también por avisarme. Lick, ¿me escucha? Sí, correcto. Disculpe que le interrumpa, pero es que se está dando un problema. Sí. Debería de quitarles el moderador a todos y dejarlos solamente como asistentes, porque se está dando el problema de que algunos están sacando a otros. Muy bien, sí, vamos a hacer esto, permítanme. Sí, tratemos de tomar nota en este caso. Vamos a ver, permítame un segundo. A veces he tomado a bien dejar abierta, ¿verdad?, la opción de reunión, de que todos, ¿verdad?, pueden contribuir a darle ingreso a algún compañero, ¿verdad?, pero no a sacarlo. Y en este caso, pues, voy a hacer solo yo, ¿verdad?, de admitirlo para evitar esto. Muchas gracias. Pero es una cuestión que ustedes deben de superar, ¿verdad? Yo creo que ya el nivel en que están ustedes, por supuesto no son todos, sino más de algunos, de que son inmadureces, ¿verdad? Inmadureces. Pero eso hay que apartarlo. Hay que apartarlo y hay que ir tomando conciencia de un nuevo rol. Bueno, gracias por la observación, compañero estudiante. Entonces, por ahí estamos, jóvenes, ya llegando casi a la conclusión de la clase. Interesante este tema. Repito que hay sociedades donde lo público y lo privado se entienden perfectamente. Y también lo ideológico técnico. Es decir, ¿qué concepción vamos a poner a un mecanismo? Le vamos a poner a un proceso. Lo ideológico no significa partido, no significa política. Lo ideológico significa también qué quiero de este instrumento.
Por ejemplo, cuando usted elabora una encuesta, dice voy a pasar esta entrevista, voy a pasar este cuestionario, ahí va impreso un enfoque ideológico de parte suya cuando redacta las preguntas. ¿Qué quiere usted del entrevistado? Entonces, a partir de ese enfoque ideológico, usted va a tener datos importantes. Entonces, lo ideológico siempre está presente en todo. Lo único que hay que tener cuidado con el ideológico para no caer en extremos dogmáticos, fanatismos, sino que siempre debe de acompañarnos la esencialidad de la verdad, de la realidad, y esto es importante, ¿verdad?, considerarlo, no perder pues de vista que como académicos, como practicantes de la ciencia, debemos de tener una ideología bastante cercana a la objetividad para que los resultados sean más fidedignos. También las políticas sociales pueden ser centralizadas y descentralizadas. Esto implica que el Estado muchas veces puede tomar las decisiones desde la centralidad, desde la posición de gobierno, o pueden ser descentralizadas, es decir, pueden haber actores en un país donde se toman decisiones de políticas sociales, por supuesto autónomas. Los gobiernos locales, por ejemplo, tienen cierta autonomía de sus gobiernos. Digo autonomía en el entendido de que la autonomía no significa que no lo vamos a relacionar con lo público, claro que sí, con el Estado. Eso es autonomía, o sea, la autonomía es la capacidad de tomar decisiones propias en el municipio, pero también debo de tener una buena relación con el Estado, con el gobierno central, y esa relación también es de carácter autónoma, es una relación de trabajo, ¿verdad?, de ayuda, de compartir decisiones, también es parte de la autonomía. No significa que un gobierno se va a aislar del gobierno central, un gobierno local se va a aislar del gobierno central. Esto no es así. La autonomía es también relación con lo central. Entonces habrán políticas centralizadas en un estado y habrán políticas descentralizadas, es decir, lo que puede hacer un gobierno y lo que no puede hacer, ¿verdad?, dentro de la configuración que se establece en un estado a través de la constitución de un país. Muy bien, entonces con esta parte vamos a continuar en la siguiente clase, ¿verdad?, compartiendo este contenido. Me van a permitir nuevamente tomar la asistencia. Vamos a tomar la asistencia. Muy bien. Jóvenes, entonces nos quedamos en esta parte. Continuamos en la siguiente sesión. Mañana acostumbrado a la hora respectiva. Y el jueves, por supuesto, vamos a continuar con esta temática. Entonces, mañana nos vemos siempre a la misma hora de costumbre. Les enviaré el enlace pues de la asignatura que nos corresponde el día de mañana. Pasen muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, José Luis. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Igualmente, para todos. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Igual.